Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en esta pseudo presencia, en el encuentro en la que vamos a tratar de reflexionar sobre esta relación entre educación y contemporaneidad, que es el tema del último dossier, del último número de la revista Propuesta Educativa. ¿Por qué educación y contemporaneidad? En general, en la revista hemos intentado poner en ese dossier aquellas temáticas que nos parecen que son importantes, llamar la atención sobre ellas, porque constituyen un elemento fundamental para pensar hoy la escuela. Y bueno, en general convocamos a gente que esté trabajando, investigando sobre estos fenómenos, sobre estos elementos que están constituyendo un mundo que es muy diferente al mundo de referencia de la escuela. En esta ocasión tenemos tres temas fundamentales. Uno es el tema de las plataformas. Hoy, muchos de estos temas, quiero decirles, esta idea de hacer este dossier con estos temas es anterior a la pandemia, y luego resulta que estos temas aparecen como muy presentes en la agenda diaria de toda la gente que está trabajando en la educación. Uno de los temas a discutir es el tema de las plataformas, no solamente como un fenómeno, como un tipo de elemento que está presente en nuestra cotidianeidad económica, sino también en la cotidianeidad de... Vamos al equipo de Alejandro Antropoulos. Alejandro es un investigador y docente de la Escuela de Gobierno de Educación de la Universidad San Andrés. Alejandro, si digo algo mal, me corregís. Fue un poco que me asustaste cuando dijiste Escuela de Gobierno, que está en Ditela, pero después corregiste de Educación y ahí sí. Ahí sí, bueno. Y tiene todo un equipo con el que trabajó en una investigación sobre el tema de plataformas. Entonces, en su momento va a hablarnos de ello. Invitamos también a Fernando Peirone, que Fernando también tiene todo un equipo de trabajo en donde están trabajando sobre un tema muy interesante, muy importante para pensar la escuela hoy, que son los tecnosaberes de los chicos, de los jóvenes. Lo hacen desde un observatorio multiuniversitario donde están presentes la UNIPE, la Universidad de San Martín y ¿qué otra, Fernando? La Universidad de José C. Paz. Y la Universidad de José C. Paz. Bueno, entre otras. Entonces, entre otras, bueno, entonces ahí hay también un trabajo de fondo de investigación y Fernando nos va a hablar de esto, de esos saberes que muchos de los docentes no sabemos cómo adquirieron los chicos. Y por último, la tenemos a Sandra. Sandra Ziegler es una investigadora de la Flaxo, una investigadora de la casa, una compañera de trabajo de mucho tiempo, y Sandra se ha constituido en los últimos años en una experta en los temas de innovación educativa, en aquellos temas de cambio a nivel de las instituciones a la luz de los cambios de la cultura contemporánea. Entonces, ella nos va a hablar de esto. Mi función aquí es solo dar la palabra, coordinar, así que empezamos ya con los que saben sobre estos temas. Empezamos con Alejandro y Artopoulos. Alejandro va
a nombrar y va a presentar a quienes vengan con él de su equipo, y además nos va a presentar esta investigación sobre las plataformas que llevaron adelante y, si es posible, trabajar sobre el impacto de esto, sobre la presencia de las plataformas en el campo de la educación. Alejandro, te doy la palabra, digamos que 20 minutos, 25 minutos para los dos, creo que sos vos y no me acuerdo. Y Jimena. Bueno, bueno, muchas gracias, Guillermina, por esta invitación y también por habernos invitado a contribuir con este dossier. Fue realmente una alegría cuando recibimos la invitación, porque realmente hay muchas coincidencias en relación a la necesidad de escribir sobre estos temas. Digo, por un lado, al principio de la pandemia, empezamos a escribir casi compulsivamente cosas que teníamos en el tintero. Siempre tenemos mucho en el tintero, pero en este caso era como que había más. Y a la luz o al calor de las requisitorias que se fueron dando, empezaron a surgir medio atomizadamente pequeñas grajeas, pequeños textitos, cosas que fueron saliendo, pequeños informes, y luego, bueno, cuando llegó el pedido formal del dossier, es como que todo se fue juntando como en un rompecabezas, y la verdad que fue, bueno, adelanto un poco, fue medio arriesgado el armado del artículo, porque siempre desbordaba el marco del dossier, entonces había que recortarlo y recortarlo y recortarlo, pero bueno, después de mucho trabajo pudimos lograrlo. Bueno, antes de continuar, el trabajo lo escribimos con Ana Laura Ribuar, que no está hoy presente, no pudo estar, pero bueno, es la directora del Observatic en la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Sociología de la Universidad de la República en Uruguay, que es colega, y bueno, los dos, Ana Laura y yo fuimos compañeros de doctorado en el programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento que dirige Castells. Y desde aquella época de cursar juntos nos quedó ya la costumbre de empezar a armar equipo rioplatense. Entonces es producto de una colaboración permanente en la cual, bueno, vamos plasmando en diferentes productos esta colaboración. Y Jimena es socióloga, es Magíster Nobel reciente de educación de la Universidad de San Andrés. Presentó tesis hace poco. Es profesora de la casa, digamos, de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Trabajamos en equipo haciendo docencia en grado y en posgrado, y también investigando. Y bueno, y ella es especialista también en temas digamos, en donde se cruza innovación con educación, pero en este caso hizo una tesis sobre cómo es la historia de vida y las fuentes por las cuales van aprendiendo los emprendedores, ¿no? Entonces, ella tiene una larga trayectoria en el mundo emprendedor y en el mundo educativo, y cruza estos dos mundos muy maestramente, para hacer juego con el título que saco. Y bueno, y con ella, bueno, hemos publicado muchísimo y hemos trabajado muchísimo y vamos a seguir haciéndolo, porque tiene la loca idea de hacer un doctorado, entonces vamos a seguir juntos en este camino. Entonces, bueno, les presento un poquito brevemente, porque esto se trata de un conversatorio. El trabajo que hicimos con Ana Laura y Jimena intenta hablar de las plataformas en educación, fuera de un registro instrumental. Es decir,
abordar el fenómeno de las plataformas como un fenómeno sociológico, transversal, amplio, que afecta a todas las dimensiones de la vida en sociedad, desde, digamos, siguiendo el ordenamiento marxista, desde la superestructura a la infraestructura, y en ese sentido intentamos mostrar las conexiones que existen entre estos diferentes niveles macro y microsociales, y por qué están conectados y son muy importantes. En ese sentido, digo, brevemente, una de las cuestiones que surgen a la luz de los datos de cómo las escuelas siguieron funcionando durante la pandemia, es que en países en desarrollo, y en particular con datos de la Argentina, lo que vemos es que la mayoría de los docentes pudo mantener el vínculo con sus alumnos a través de plataformas que no son educativas, y en particular con plataformas de comunicación, de mensajería instantánea, que, para decirlo sencillo, barbarizan la comunicación social. Estoy hablando de WhatsApp. Sí. Y cuando digo barbarizan, estoy refiriendo a un fenómeno particular que tiene que ver con la comunicación política, en la cual muchas de las democracias de los países en desarrollo, en particular Brasil, India y Sudáfrica, por ejemplo, transitan los procesos electorales a través de comunicación por estas plataformas de mensajería instantánea. Y por lo tanto, hacen que discursos neofascistas o discursos radicalizados o con alta violencia simbólica sean vehiculizados por estas plataformas de forma mucho más eficiente que en otras plataformas. Es decir, lo que hacen es privatizar la opinión pública y por lo tanto están más expuestas a las fake news. Esto ya está, digamos, bastante bien tipificado. Digo, hay informes de Reuters que puedo mostrarles, pero en definitiva lo que quiero decir es que si nuestros docentes solo saben manejar WhatsApp, estamos en un problema. Y en este sentido lo que quiero decir es, bueno, el problema de las plataformas no es un problema de modernización de la educación o modernización de la escuela o mejora de las herramientas, las apps, digo, el registro instrumental que siempre tenemos. Digo, la discusión que teníamos con el mundo de la pedagogía antes de marzo, ¿no? Que siempre somos minoría, pobres posiciones las nuestras, es que los pedagogos se oponían a las plataformas en forma llana y directa porque privilegiaban la presencialidad del aula, ¿sí? Más allá de que particularmente nosotros, desde nuestra posición teórica, no estemos en contra de eso, porque adherimos a posiciones postdigitales que privilegian la presencialidad y piensan que la presencialidad debe convivir con, digamos, situaciones o entornos o configuraciones híbridas en donde se alterne la presencialidad con entornos virtuales. Más allá de que nosotros pensemos eso, el problema es que antes del marzo el campo de debate sobre este tema estaba volcado o inclinado de esa forma. Entonces era muy difícil plantear este tipo de problemas. A partir de la experiencia de la pandemia, en donde ya no se trataba de una opción más para enriquecer la experiencia escolar, sino que, bueno, ya se trataba directamente de la supervivencia de la relación entre docentes y estudiantes. A partir de eso es que me parece significativo plantear en profundidad el problema de las plataformas como un problema que tiene doble cara, por eso el título, ¿no? Por un lado, las plataformas nos salvaron en todos los sentidos, desde el teletrabajo, la
el comercio electrónico, o sea, todas las actividades que lograron hacer que esta experiencia pandémica no sea similar a la gripe española, digo, salvando la distancia, porque la gripe española no había televisión, no había un montón de otras cosas, pero en definitiva, esas formas, configuraciones tecnológicas que hoy llamamos plataformas, han dado una infraestructura para que el mundo siga funcionando a pesar de esta locura de la pandemia. Más allá de que siempre la tecnología tiene este costado positivo que hace pensar que, bueno, en algún sentido la mejora de la vida humana a través de la tecnología, si bien el concepto de progreso es bastante pasible de ser criticado, permite leerse de esa forma, ¿no? Hay una lectura en términos de progreso, por eso hablamos de que, bueno, las plataformas generan experiencias de aprendizaje. Bueno, también las plataformas pueden hackear la democracia, pueden envilecer el debate público, pueden generar explotación a través de las plataformas de comoditización del trabajo, ¿no? Como Globo, como otras tantas. Es necesario plantear el problema de las plataformas no solo como un problema pedagógico en el campo de la educación, o un tema de gestión también podría ser otro de las aristas que habitualmente se discuten. Bueno, el planteo de fondo es que además hay que plantearlo como un problema curricular, porque las plataformas son otra forma de conocimiento. Digo, cuando las plataformas son el soporte por el cual la sociedad sigue conectada y más allá de que la pandemia siga o no siga, nos conecta, nos comunica, nos hace aprender juntos, nos hace comunicarnos. Bueno, pensar qué sentidos transitan por esas redes sociales, por esas plataformas y ver cómo la formación básica y los contenidos básicos que el sistema educativo debería contener para este nuevo mundo con plataformas, bueno, es una de las discusiones que tenemos que dar y para nosotros eso quizás hoy se podría traducir por la discusión en torno de los contenidos de educación digital y pensamiento computacional, ¿no? Que casualmente el gobierno de la ciudad me mandó hace una semana para revisar la nueva versión de la propuesta que están haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que es un tema que está muy candente, no está en el debate público, pero debería estar en nuestra agenda de debate en el campo educativo, en nuestra especialidad, en donde se cruza educación y plataformas, educación y tecnología y contemporaneidad. Creo que estamos, ¿no? No la dejé hablar a Jime, pero... ¿Quiere agregar algo o decir algo, Jimena, para no dejarla totalmente afuera? Vamos, Jimena. No, un solo comentario. También entender a las plataformas, que así lo quisimos también decir en el artículo, no solo como meros intermediarios, sino como mediadores, ¿no? Que tienen un impacto en el tipo de vínculo, en las interacciones que se pueden generar a través de ellas y en la socialidad que se genera en su uso, ¿no? Y hay que también tener esta conciencia de qué tipo de vínculos son los que se están generando a través de las plataformas y qué tipo de plataformas usamos, ¿no? Porque no es lo mismo, como decía Alejandro, usar una plataforma que está pensada y diseñada en términos educativos, ¿no? Que una plataforma que no está pensada con ese sentido. Entonces, bueno, eso también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alejandro y Jimena. Fernando, ¿te parece que empezamos con vos o la ponemos? La tenemos que habilitar me parece que mejor esperemos a que llegue Carolina. Entonces,
una presentación de A2. Sandra. Seguimos con Sandra. Bueno, Sandra, tenemos que habilitarle el micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, Sandra, bueno. Yo cuando te presenté planteé esto, de que vos sos nuestra experta en ver los cambios que se están sucediendo a nivel de las instituciones, pero también a nivel de la gestión de instituciones, de la gestión del sistema, desde el sistema educativo para aquellas instituciones que están introduciendo cambios relacionados con el impacto cultural que tiene la tecnología, pero también el cambio cultural que estamos transitando. Y ahí vos participás en el dossier haciendo una presentación de las líneas generales de estas innovaciones que caracterizan a las escuelas que están atendiendo a la contemporaneidad, a la cultura contemporánea. A ver, entonces hablemos de eso. Bien, bueno, gracias, Guille, por invitarme a escribir en este dossier, y también por impulsar este conversatorio, que a veces no tenemos la oportunidad de conversar entre los autores, autoras que estamos escribiendo sobre un tema que plantea un paraguas en común. Así que un privilegio poder tener un espacio para intercambiar con Alejandro, Jimena, con Fernando y la gente de su equipo. Como vos decías, el trabajo que presento en el dossier tiene como foco indagar una serie de experiencias que hemos relevado en distintos trabajos de investigación desarrollados en los últimos tiempos, que nos dan indicios respecto de algunos cambios que se están desarrollando, ya sea en instituciones educativas, pero también en sistemas educativos que afrontan procesos de transformación de cara a los cambios de la contemporaneidad. En realidad el artículo combina aportes de distintas investigaciones en las que estuvimos involucrados como equipo y en algunas individualmente en los últimos años. Hay una confluencia, nosotros desarrollamos un trabajo desde el área de educación de la Flaxo en convenio con UNICEF Argentina, relevando experiencias de provincias de nuestro país que estaban realizando cambios sustantivos en la educación secundaria. Ese trabajo lo desarrollamos con Guillermina, también con Verónica Tobeña, que está aquí presente, con Mariana Noble, que coordinó buena parte de ese estudio y la indagación del campo. Y tomo también en el trabajo otros indicios a partir de una investigación que desarrollamos hace unos años atrás en cooperación con Jesuitas Educación de Barcelona, dado que ellos estaban desarrollando procesos de transformación profunda en una red de escuelas, y por lo tanto lo que traté de hacer en este artículo en particular es extraer o poder hacer una presentación de algunas regularidades o algunas líneas comunes que se podían identificar en estos procesos de cambio, mirándolas siempre de cara a el vínculo de esas transformaciones con las transformaciones contemporáneas, de la cultura contemporánea. Es interesante porque en realidad el artículo fue escrito en marzo de este año, cuando ya estábamos aislados en nuestras casas. Sin embargo, estaba hablando sobre experiencias que habíamos visto en situación de presencialidad de las escuelas, aunque podríamos aventurar que varias de las tendencias identificadas ahí podrán tener algún correlato en el tiempo presente o a futuro, ¿no? Cuando lo escuchaba a Alejandro, yo pensaba, bueno, las escuelas de las que yo hablaba eran esas escuelas que estaban resistiendo a las plataformas, ¿no? Que no estaban moviéndose en un mundo de incorporación activa de las plataformas en las propuestas de enseñanza, pero sin embargo creo que algunos de estos indicios, como decía recién, podrían sintonizar muy bien con el tiempo presente y con lo que vendrá para la escuela en el futuro próximo, aunque poco sabemos acerca de cómo será, ¿no?
Yo quisiera señalar tal vez algunas características, algunos de los indicios encontrados, aunque por supuesto están todos invitados a leer el artículo donde todo eso está desplegado, ¿no? Señalaría un par de ejes, tal vez como esas cuestiones centrales que aparecen en estas propuestas, sobre todo transformaciones vinculadas a la escena áulica, ¿no? A cambios que en algún punto están rompiendo con la experiencia del aula moderna que todos conocimos. Me estoy refiriendo a escuelas que empiezan a ensayar propuestas que rompen con la simultaneidad del aula, donde no necesariamente todos están trabajando al mismo tiempo en una única tarea, que redimensiona el trabajo de los docentes, en tanto no necesariamente los docentes son la autoridad que detenta un único saber, y sino que más bien ponen a disposición multiplicidad de saberes disponibles que los chicos, chicas van poniéndose en contacto con esos conocimientos o con determinadas habilidades en diferentes momentos y con distintos soportes, y donde no necesariamente todos están siguiendo la misma tarea en un mismo ritmo. Eso en cuanto a la transformación de la escena áulica, ¿no? Encontramos también, y por supuesto, que algo que posibilita esta ruptura de la simultaneidad está dado, en los soportes tecnológicos que ponen en juego, ¿no? Que permiten, romper con esa centralidad del docente irradiando como el conocimiento, o en todo caso la única centralidad del libro irradiando en simultáneo el conocimiento hacia todos y todas. También en muchas de estas experiencias aparece la cuestión de la organización y la presentación de un conocimiento multidisciplinar, ¿no? La ruptura de la idea de una escuela organizada a partir de las disciplinas escolares tradicionales, y más bien empiezan a aparecer problemas que exigen resolución o combinación de diferentes aportes, conocimientos, disciplinas, y justamente hay una ruptura respecto del currículum mosaico y la organización más difundida de la ciencia moderna y su reflejo, por lo tanto, en el currículum escolar. De la mano de estas transformaciones también aparecen clases que se expanden, ¿no? Situaciones donde no necesariamente todo se resuelve en el espacio del aula, y aparecen situaciones, digamos, donde la actividad, se expande hacia los hogares, ¿no? Cuestión que ahora está en la cresta de la ola, por supuesto, pero en ese momento veíamos indicios, ¿no? Acerca de cómo la escena áulica se traspolaba también a la situación del hogar o a situaciones comunitarias, donde lo que acontecía en la escuela cobraba algún tipo de relevancia y sentido y derramaba hacia la comunidad, o inclusive también el uso de las redes sociales acompañando procesos que se estaban desarrollando en el espacio áulico. Eso también como una nueva escena de clase expandida en otros escenarios y situaciones. Y quisiera mencionar 2 o 3 temas más, no sé cómo estoy de tiempo. Sí, tenés tiempo. Buenísimo. Una es un trabajo también distinto, no solo con el uso del espacio, sino con las temporalidades en el aula. Notábamos también una presencia de cierta aceleración en la temporalidad, como por ejemplo, hubo situaciones que en el análisis para nosotros fueron muy evidentes respecto de los tiempos para el feedback y para la retroalimentación respecto de los aprendizajes. En general lo que veíamos era un proceso de aceleración respecto de los tiempos tradicionales de la escuela, que solían ser tiempos más extensos, que ponían mucho más en juego la demora, la espera, etcétera. Y en estos casos aparecían situaciones de respuesta o feedback más inmediato, que resultaban muy interesantes, ¿no? Porque tenían
digamos, estaban hablando del manejo de otro timing de la escuela y también en algún punto una semejanza, ¿no?, con los tiempos que aparecen, estos tiempos acelerados en otras esferas, ¿no? Y esto, sobre todo, muy relacionado con determinados procesos de evaluación, que en general, bueno, la escuela tiene una cuestión de respuesta diferida y, digamos, de que plantea una espera y una prolongación y una temporalidad más extensa, y empezaban a haber algunas situaciones, sobre todo cuando la enseñanza estaba mediada por nuevas tecnologías, de búsqueda de respuestas más rápidas y de esto, ¿no? De que la corrección o que el feedback llegaba en otro ritmo. Cuestión que era muy apreciada, sobre todo por los chicos, en la medida en que tiempos de retroalimentación más largos, en algunos casos llevan a que esas devoluciones llegaran como sin sentido o en un tiempo ya remoto que no cobraba relevancia, ¿no?, para recibir esa corrección, esa retroalimentación, etcétera. Esto lo vimos también muy asociado a la puesta en juego de nuevos mecanismos de evaluación en algunas de estas escuelas, donde no necesariamente la evaluación era dada o estaba puesta en juego por los docentes, sino también los chicos participaban de sus procesos de autoevaluación o de coevaluación, dinámica que representa un nuevo modo de trabajo en la medida en que les permite o pone en juego mayores capacidades de autorregulación respecto a los propios aprendizajes y también de empezar a ser capaz de leer los propios procesos de aprendizaje, ¿no?, como un elemento muy valorado en este tipo de propuestas, que implica un desplazamiento muy profundo, porque significa que no es que hay un otro que está controlando siempre de manera externa la performance, sino que empiezan a aparecer, digamos, mecanismos donde es necesario poner en juego, esta autoevaluación como un modo de autorregular y ser consciente de los propios procesos de aprendizaje, de los logros y también de las vacancias o lo que todavía no está resuelto, transitado, etcétera. Y por último, señalaría un elemento muy importante, como que vos lo decías en la presentación recién, Guillermina, cuando me dabas la palabra, que tiene que ver con la presencia no solo de cambios a nivel institucional o áulico, sino también algunas transformaciones en los modos de empezar a gestionar sistemas que están en proceso de transformación. Y me refiero específicamente al trabajo de gestión a través de redes, de escuelas, que es una experiencia que la vimos tanto en el análisis de la propuesta de Jesuitas Educación de Barcelona, como en la experiencia de la provincia de Tucumán, con el desarrollo de la propuesta Planea, que tiene que ver con la idea de generar instancias de mesonivel, digamos, instancias intermedias, donde empieza a haber un desplazamiento de las formas más tradicionales de gestión del sistema educativo. Digamos, sabemos que habitualmente nuestro sistema tiene una organización verticalista, digamos, con una burocracia donde, digamos, el Estado es el motor, está en la cúspide y emana una serie de directivas hacia un sistema que está organizado de manera vertical. Y en el caso de estas redes, lo que empezamos a encontrar es un fortalecimiento de estas instancias intermedias, donde contribuyen, podemos decir, figuras que pertenecen a estamentos distintos de ese sistema educativo, desde supervisores, junto con equipos técnicos de las provincias, directores de estudio o asesores pedagógicos, etcétera, y es en estos espacios donde se empiezan a generar también intercambios y un conocimiento respecto a estos procesos de transformación. Son espacios que acompañan justamente la transformación, donde hay un cambio importante en el sentido que no se piensa que la transformación tiene una instancia de diseño y una instancia de desarrollo, sino más bien que hay determinados prototipos o modelos que empiezan a
a desarrollarse, que se ponen en juego en esos espacios de las instituciones, en esos espacios de la red, donde justamente esos modelos van transformándose, configurándose, y se empiezan a crear como ciertas capacidades compartidas en esos espacios de desarrollo de las transformaciones. Esto como para cerrarlo, como una de las transformaciones importantes y profundas que se ven en estos modelos. Bueno, muy interesante. Además, hay cosas que aparecen en cuanto a las innovaciones educativas que uno dice, bueno, al final no son tan novedosas, ya estaban antes, ¿no? Ya estaban propuestas desde antes. Sin embargo, no se habían llevado a la práctica con la presencia que tienen hoy, ¿no? No solamente por el hecho de la pandemia, sino porque hay la tecnología y ha construido una confluencia entre los soportes tecnológicos y las posibilidades que estos soportes tecnológicos dan, y por otro lado, la creación de objetividades específicas que requieren esa tecnología. Y se me ocurre en relación a la evaluación y la necesidad de la respuesta inmediata. Los chicos que usan continuamente la tecnología y que juegan con la tecnología tienen una respuesta inmediata respecto de si acertaron o no acertaron, y los puntos que consiguieron y demás, ¿no? Y eso pone en crisis la respuesta diferida que históricamente ha hecho la escuela, ¿no? Y hay una tecnología que ayuda a disminuir esa diferencia entre el momento que el chico hace la prueba y la respuesta de eso, y la corrección de eso, o la autocorrección de eso. Es decir, hay una confluencia de la tecnología y un chico que lo está demandando, que lo está exigiendo, porque así está acostumbrado. Lo mismo que el uso de las plataformas y todos los materiales que allí vienen con las plataformas. Bueno, Fernando, vamos a vos. Vos, Fernando, tocás un tema, para mi gusto, súper importante, porque en realidad justamente los jóvenes, las nuevas generaciones, han adquirido una serie de saberes, una serie de conocimientos para aprender, para usar la tecnología y usar esa tecnología para aprender, y lo hicieron solos, porque los adultos no pudimos ayudar en eso. No hubo una transmisión allí, sino un autoaprendizaje, aprendieron por sí mismos. Y vos justamente trabajás este tema con una investigación muy interesante, así que te damos la palabra para que nos hables sobre esto. Buenísimo, gracias Guillermina. Bueno, también me sumo a los agradecimientos que hicieron tanto Sandra como Alejandro como Jimena, porque es una muy buena oportunidad de poner a consideración cosas que uno viene trabajando y digamos, con gente que además está involucrada en las problemáticas que nos interesan, y entonces siempre es un valor interesante. Así que gracias por habernos también dado la posibilidad de trabajar con ustedes en el dossier, de presentar nuestras cosas. Y este trabajo del cual yo voy a hablar, con una compañera que se está por sumar, que está un poco retrasada porque tenía un acto de colación de entrega de diplomas con gente de rectorado y demás. Es un trabajo que hicimos en el Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación. Es un trabajo de un equipo importante de investigadores, casi 15 investigadores, con además estudiantes avanzados de las
carreras de antropología y de sociología. Es esto de lo cual voy a hablar es un primer avance de una primera parte de la investigación, porque consta de dos partes. Una primera que está dividida en dos, que es lo que vamos a presentar ahora son los avances, y después hay otra más, que es una segunda parte, que es una etnografía digital de una semana de trabajo con chicos, viendo a partir de consignas de trabajo todo lo que es la actividad que van teniendo diariamente con sus celulares y su relación con la educación. Esto de lo cual voy a hablar hoy y que publicamos en Propuesta Educativa es un trabajo que hicimos con Daniel Daza, con Lucila Duguera, con Fernando Bordeón, Carolina Di Próspero y yo. Me gustaría un poco también poner un poco en situación esto, porque es como el observatorio es un espacio interuniversitario que surge como un espacio colaborativo desde diferentes universidades que advierten las dificultades que están teniendo frente, por un lado, a el avance cada vez más importante de lo que en algún momento se llamaron profesiones invisibles y que hoy son profesiones medianamente asimiladas, pero que no están respaldadas por titulaciones ni por oferta académica, pero sí están muy demandadas en el mercado laboral. Eso por un lado, y por el otro, la confluencia de varias cuestiones que tienen que ver con la trayectoria de estas tres universidades. Una es la cada vez más evidente asimilación de lo que podríamos llamar la sociedad informacional, en términos de Manuel Castells, como una sociedad informacional llamada, en términos de Castells, parece la definición más clarísima que hay, porque convengamos que sobre lo que estamos atravesando como sociedades tiene diferentes tipos de denominaciones. Tiene denominaciones como sociedad conexionista, sociedad del conocimiento, sociedad de la información, varias. A nosotros nos parece bastante más cómoda y más apropiada para las circunstancias llamarla sociedad informacional como el orden social que deriva de las nuevas pautas organizacionales que vinieron con la tecnología y que tiene expresiones en cada lugar del mundo diferente y en cada sociedad y en cada cultura diferente de acuerdo a su tradición, a su historia política, a su historia cultural, a su geografía. O sea, no es que se manifiesta de la misma manera en todos los lugares, sino que se manifiesta de maneras muy particulares y muy singulares, pero siempre atravesadas por una cuestión que resulta, digamos, muy, muy movilizante por la cantidad de interpelaciones que genera al unísono, a toda la constelación institucional en general, a todas las disciplinas, pero también a un orden social, a una racionalidad moderna que hoy empieza a tener como defecciones importantes para dar cuenta concretamente de lo que está pasando, ¿no? Porque se está, digamos, forzando un paradigma, digamos, para hablar de otra cuestión que hoy estamos describiendo en este momento, ¿no? Entonces, esa confluencia es un poco la que genera el espacio del observatorio, y al mismo tiempo una cosa que tiene muy evidente que podríamos ver en una especie de desacompasamiento, algo de lo que hablaron ya tanto Alejandro como Sandra, ¿no? Porque es como una especie de desacompasamiento entre la realidad institucional educativa y una realidad social, donde antes había como una especie de correspondencia muy evidente entre la lógica intraáulica y la lógica extraáulica.
donde había una continuidad y donde un chico que iba a la escuela podía advertir que todo lo que estaba viendo dentro de la escuela tenía como una continuidad en la sociedad en la que se estaba insertando. Pero hoy esto parece haber tenido un quiebre, un corte, que de alguna manera es lo que está, digamos, haciendo esa dificultad, generando esta dificultad. Perdón, Fernando, te aviso que está Carolina conectada. Perfecto, buenísimo, gracias. Bueno, cuando termino yo, le paso la palabra. Tendríamos que acordarte de dejarla como, ok. Ya está. Perfecto, gracias. Y después, la evidencia cada vez más notable de que hay una emergencia de saberes tecnosociales. Nosotros los llamamos así porque son saberes que se originan en una cuestión vinculada a lo tecnológico, pero que hoy han de alguna manera rebalsado, digamos, han derramado en una cuestión offline. Digamos, todo aquello que empezó siendo de alguna manera algo vinculado a lo online, hoy excede largamente lo offline y empieza a formar parte del modo en que nos pensamos a nosotros mismos, en que pensamos la realidad, en que organizamos nuestras vidas, en que organizamos nuestra propia subjetividad y el modo en que la sociedad se está empezando a narrar a sí misma. Eso no tiene correspondencia aún con la lógica intraáulica o intraescolar, ¿no? Hay una dificultad ahí que evidentemente hay un corte, digamos, que excede lo espacial, excede lo temporal, excede, digamos, casi los modos de habitar el mundo, ¿no? Entonces, a partir de eso es que, y frente a una especie de previa compilación de las características de estos saberes tecnosociales, es que nos empezamos a inquietar para saber de qué manera, porque el problema está en cómo incorporar esta realidad social, cultural, a la vida universitaria, a la enseñanza universitaria, a la educación superior en general, porque, digamos, estamos todavía bajo una inercia cultural que nos lleva a hablar de una cultura o hablar de una cultura nueva con una modalidad, digamos, enciclopédica, por llamarlo de alguna manera. Cuando en realidad estamos frente a una situación o una cultura que no tiene ya de ninguna manera el carácter, digamos, que como decía Martín Barbero, digamos, como algo de lectura izquierda-derecha, de arriba hacia abajo, sino que empieza a tener un carácter y una gramática mucho más rizomática, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso constituye una experiencia epistémica, constituye una manera de vincularse con el mundo, constituye una construcción de sentido no lineal, donde, digamos, resulta muy difícil de incorporar eso frente a una inercia cultural moderna que veía en la linealidad una manera de construir sentido, una manera de construir conocimiento y una manera de enseñar. Entonces, esa dificultad es lo que, digamos, empezamos a ver en la vida de estos jóvenes que se desafectan de la lógica moderna en la medida en que ya no los contiene, ya no los representa, ya no los interpela, y frente a experiencias maduras como la de sus padres, la de sus hermanos mayores o la de sus tíos, que de alguna manera no sirvieron, no porque no tengan valor, claramente, sino porque no pudieron acompañar las necesidades o las inquietudes que se le fueron presentando en la medida en que iban creciendo. Entonces, tuvieron que crear lo que nosotros llamamos como una suerte de zona de desarrollo próximo sin un saber maduro que traccionara ese saber latente, sino que es puro saber latente interactuando y traccionándose mutuamente para la consecución de objetivos y la consecución de cuestiones vinculadas a lo que necesitaron saber, ¿no? El problema, y esto es el origen de la investigación, el problema es que se trata de un saber que hasta el momento no se ha podido subordinar a palabras.
no se ha podido subordinar a una discursividad. Se trata de un saber que de alguna manera se desplaza del logos hacia el ícono, se desplaza de la lógica escritural hacia una lógica audiovisual. Y por lo tanto tiene una lógica de transmisión y de asimilación completamente diferente. Y por lo tanto tiene una lógica de enseñanza diferente. Y eso es lo que particularmente dio lugar a la investigación. Para poder crear una didáctica acorde a esos saberes, para generar una exploración pedagógica acorde a esos saberes, teníamos que entender cuáles eran las estrategias de estudio de estos jóvenes a partir de las nuevas tecnologías aplicadas a las problemáticas que le plantean las carreras en sus inicios de las universidades de José C. Paz, San Martín y la Universidad Pedagógica. Estamos hablando de jóvenes entre mujeres y varones, entre 18 y 25 años, de carreras duras, pero también de carreras blandas, donde pudimos discriminar eso y en función de eso hacer todo un trabajo que ahora va a explicar Carolina, pero que tiene que ver con grupos focales, talleres de trabajo y una serie de cosas que, digamos, contribuyen a esto, ¿no? Quiero aclarar antes de pasarle la palabra a Carolina, es que algo que era un poco una hipótesis de trabajo, es que llamamos saberes tecnosociales a saberes que de alguna manera son saberes transclasistas que se manifiestan o han sido asimilados socialmente en los diferentes estratos socioeconómicos, gracias en algunos casos a la facilitación de tabletas o computadoras por conectar igualdad o por el fácil acceso que se ha tenido a la conexión de 4G y de celulares con aplicaciones y prestaciones de servicios importantes. En otros casos, porque, digamos, se dio una conectividad a nivel social que facilitó eso. Hoy hay una brecha importante, pero, digamos, estamos hablando de algo que es, en principio, transclasista, transnacional y transcultural. Con lo cual estamos frente a un desafío importante porque, digamos, lo que antes era la idea de capital cultural hoy podría estar perfectamente en discusión, porque justamente a partir de estos saberes tecnosociales hay muchos ejemplos de jóvenes que se incorporan directamente a la vida laboral o a la vida, digamos, se insertan en el mundo laboral, teniendo a veces solamente terminado o apenas terminado un colegio secundario, como es el caso de una empresa que yo estoy investigando que se llama Arbusta, y que creo de la cual ustedes han hablado en algún trabajo. Bueno, entonces hay algo de esto que, digamos, afecta, y queríamos comprobarlo, si afecta, digamos, a los diferentes estratos sociales, y nos dio la posibilidad de esta investigación porque, digamos, y hay otra cosa que también es importante y que quisiera resaltar para pasarle la palabra a Carolina. No estamos hablando de cómo aprenden. No investigamos cómo aprenden. Lo que estamos investigando son las estrategias que se dan para, digamos, estudiar o para, digamos, transmitir información, digamos, para, digamos, esa escena que muchos de nosotros seguramente han tenido en su vida, de chicos que, o de adultos que le preguntan a sus hijos o a sus nietos, ¿cómo hago para hacer tal cosa? Y esa pregunta que tiene en su núcleo de sentido una concepción del mundo, una ontología, podría decir incluso, hoy esa respuesta, un chico, lo más probable que encontremos frente a esa pregunta es un mal humor inmediato, y la segunda respuesta sería, deja que te lo hago yo, porque es mucho más difícil de explicar que hacerlo.
Entonces, eso fue un poco lo que desemboca en esta investigación que ahora va a contar Carolina. Bueno, en primer lugar les pido disculpas por mi demora, una controversia de horarios y de obligaciones. Y les quiero preguntar si se ve bien la pantalla, si se está perfecto. Entonces, me voy a centrar en los hallazgos, las intuiciones, las preguntas a partir de esta investigación que encaramos el año pasado con 12 grupos focales en 3 universidades nacionales, la UNSAM, la UNPAS y la Universidad Pedagógica. Como decía Fernando, con estudiantes de entre 18 y 24 años, y las principales preguntas que hemos abordado en estos grupos focales tienen que ver con, como decía Fernando, no cómo aprenden, sino cómo dicen que aprenden los y las jóvenes que transitan el primer y segundo año de su carrera, o sea, estamos hablando de una etapa de ingreso a la universidad. ¿Cuáles son los recursos que más utilizan y las estrategias que valorizan al momento de aprender? ¿Cómo dialogan las estrategias de aprendizaje con las de enseñanza? Entonces, vamos a ver, a partir de los primeros hallazgos, cuáles son algunas modalidades y fuentes de aprendizaje de la educación informal, mencionadas por los y las estudiantes en los grupos focales. Tenemos por un lado lo que llamábamos aprendizaje basado en la web, esto de gestionar los aprendizajes de manera autónoma, de recuperar exploraciones, procedimientos, estos saberes latentes que mencionaba Fernando, que se traccionan para conseguir lo que se busca, para lograr ciertas estrategias. Y bueno, si se llamó en algún momento aprendizaje basado en la web, hoy se asemeja más a trayectorias hipertextuales que interpelan a los saberes maduros con formas no lineales de producción de sentido y ponen en juego una diversidad de herramientas y habilidades para solucionar problemas. O sea, principalmente el objetivo es dar solución a determinados problemas que surgen entre los estudiantes y que a la vez no pueden cotejar con la experiencia de sus mayores. Y de este lado vamos a ver algunos testimonios de estudiantes que nos refirieron durante los grupos focales. En este sentido del aprendizaje basado en la web, un estudiante, por ejemplo, de la UNSAM, dice, por ejemplo, en Física 3 habíamos visto a un profesor en YouTube, había como 48 videos. Esos me los vi todos, toda la materia mirando ese canal y el libro, las dos cosas. Y otro estudiante dice, lo que tiene es que el video lo podés parar y lo haces vos. O sea, estas son como solo un par de menciones, pero son bastante representativas del resto. Acá tenemos en la imagen es este profesor al que hacían referencia del canal de YouTube. En este caso es el profesor Julio, si no me equivoco, que tiene una serie de videos relacionados con contenidos de física y que fue muy referido por estudiantes de esta disciplina. Vinculado entonces al aprendizaje basado en la web, podemos hablar de otro hallazgo que tiene que ver con el docente o la docente expandida, ya que permite a las y los estudiantes adelantar, detener, atrasar, o sea, en estos videos que están consultando, comentar las exposiciones y complementarlas a través de una secuencia hipertextual y no lineal. Esto nos permite inferir también que se valora la explicación, o sea que lo que se busca en estos videos es, digamos, una explicación adicional a la de los libros o a la de las clases. Bueno, mencionar también o recordar que esto lo hicimos en 2019, ¿sí? Es pre-pandemia, solo para contextualizar nuevamente.
Y lo que identificamos es la importancia de disponer a gusto y piacere de explicaciones con modelos procedimentales y secuenciales que no se apartan radicalmente de los modelos tradicionales, pero sí que se presentan como una alteridad, como algo alternativo o complementario. Y entonces algunos de testimonios, por ejemplo, dice, veo videos que me ayudan a aprobar materias, porque a veces lo que pasa en abogacía es que determinados profesores hablan y los videos te ayudan a entender bien el contenido. Y otro estudiante dice, normalmente la info contenida en una materia la encuentro en YouTube, Internet, lo que más me ayuda son las cosas visuales, o dibujos o diagramas. Muchas veces el profesor se queda con las fórmulas o te lo dice así nomás en el aire y se pierde. Bueno, también mencionar que son estudiantes de distintas disciplinas, no tanto de las llamadas ciencias duras como blandas. Otro hallazgo tiene que ver de aprender de la prueba y el error, o aprender concretamente de la equivocación. En este sentido, la prueba y el error están atravesados por procesos de búsqueda y filtrado de información y de los recursos disponibles en Internet. Es otra habilidad que está muy valorada entre los y las jóvenes, ya que se vincula con cierto pensamiento reflexivo, y bueno, y los discursos en los grupos focales destacan la importancia de los pares en este filtrado de contenidos, que con sus opiniones y consejos ofician de guías de aprendizaje. De este modo se aprende, se gestiona un tema o preocupación y también se enseña después de haber desarrollado diferentes estrategias. O sea, se aprende y se enseña entre pares también, ¿no? Y por eso se valora mucho, digamos, lo que se puede, la estrategia que se pueda compartir. En el sentido entonces en este punto de la prueba y error, algunos testimonios dicen, aprendí a arreglar un montón de cosas y un montón de cosas de informática a partir de videos tutoriales, pero por lo general son los tutoriales más la práctica, es decir, que no se quedan únicamente en la visualización del contenido, sino que se lleva a la práctica. Y vinculado también a esto y al compartir, digamos, las experiencias entre pares, este es otro hallazgo y nos parecía tal vez uno de los más importantes, que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza entre pares, que lo habíamos planteado en el diseño de la investigación a partir de la pregunta de cómo dicen las estudiantes que adquirieron los saberes tecnosociales, o sea, cómo refieren, ¿no? Pero también algo de este orden surgió en otras preguntas o en otras interacciones dentro de los grupos focales. Y queríamos mostrar un diálogo entre tres estudiantes en uno de los grupos focales que da cuenta de esta modalidad de aprendizaje y enseñanza entre pares. Una estudiante dijo o comentó en el grupo focal, hace poco empecé a usar Tinder, incorporé la figura de la madrina de Tinder, lo escuché en una charla sobre redes sociales e información que viene un festival más que hizo Natura. Fue una dramaturga que se encarga de investigar mucho las redes sociales de chamullo. O sea, de chamullo se refiere a las redes de citas, ¿no? No sé cómo se llama, risa. Y ella propuso esta figura de la madrina de Tinder, que es una amiga a la que vos le decís, mira, voy a salir con este chico, te paso el nombre y el teléfono, te paso el lugar donde vamos a ir, y a la mitad de la noche que te vaya preguntando, che, ¿va todo bien? Y entonces otro de los estudiantes le dice, nunca lo había escuchado. Y otra estudiante le dice, yo tampoco, nunca lo escuché. Entonces la estudiante que comentó que hizo este relato, dice, por eso vi toda la información del Festival Más,
porque si buscas charla, redes sociales, Festival Más, te aparece. Entonces acá, en este relato, este estudiante explica no solo qué significa la figura de la madrina de Tinder, sino que en el mismo acto brinda la información contextual para que sus compañeros, compañeras, o en este momento quienes estaban compartiendo el grupo focal, lleguen a esa fuente de información si es que lo necesitaran. O sea, comparte un conocimiento que ella en un momento obtuvo en un contenido de Internet. Y lo que observamos es que esta estudiante aprendió y gestionó un tema que la preocupaba y lo enseñó y compartió, con lo cual observamos esta cuarta modalidad de aprendizaje que entendemos aquí como aprendizaje entre pares. Después, bueno, es otra cuestión que está en el artículo, no sé si focalizar en esto o si directamente lo podemos ir luego a ver, pueden verlo en el artículo, que tiene que ver con el papel del celular como útil escolar, que forma parte de la mochila, pero me interesaría más ir directamente a las consideraciones finales que tienen que ver con estas cuatro características o estos cuatro hallazgos que presentábamos, y bueno, y comentar que presentamos entonces los resultados en este artículo de una primera parte de nuestro trabajo de campo realizado con 3 universidades públicas argentinas, y ensayamos algunas caracterizaciones acerca de cómo dicen que aprenden los y las jóvenes ingresantes a la educación superior. Los resultados que aquí se presentan, lejos de ser definitivos, nos invitan a seguir pensando sobre la relación entre las formas de aprender. Estas eran las 4 modalidades que mencionamos, modalidades o fuentes de aprendizaje: el aprendizaje basado en la web, el docente expandido, la prueba y error y el aprendizaje entre pares. Simplemente agregar algo más de cada uno, porque nos parece que es lo que, digamos, podemos en principio comentar o destacar como y compartir en esta reunión, ¿no? Los y las estudiantes, en cuanto al aprendizaje basado en web, valoran las explicaciones, los tutoriales, los resúmenes que encuentran en canales de YouTube, como dijimos. El ejercicio de gestionar estos aprendizajes de manera autónoma también es valorado y les permite seleccionar recursos de apoyo que también son elegidos por sus pares o valorados y adecuarlos luego a sus propios intereses. En cuanto al docente expandido, que tiene que ver, habíamos dicho, con este aprendizaje basado en los contenidos de la web y con estas valorizaciones que hacen los y las estudiantes, también pensamos que cabe preguntarnos, que no está dentro de este artículo, pero es una reflexión que la tomamos y es para desarrollar en lo que continúe de nuestra investigación. Cabe preguntarnos cuándo y en qué circunstancias las explicaciones on demand, o sea, estas explicaciones que se buscan en Internet, son valoradas, y cuánto del hábito que generan los algoritmos diseñados por YouTube conducen o influyen en la valoración de esas explicaciones. Esto es algo que no está respondido en este artículo, ni tampoco indagado por el momento, pero es algo que pensamos que lo tenemos que tener en cuenta en el futuro. En cuanto a la modalidad de prueba y error, ha sido una característica histórica de la producción de conocimiento, esto lo mencionamos en el artículo. Entonces lo que hacemos es interrogarnos por las particularidades de su modalidad digital. Los y las estudiantes prueban herramientas digitales de uso cotidiano para armar una combinación propia que redunda en una estrategia ad hoc de aprendizaje dentro de la universidad. Y en cuanto al aprendizaje entre pares, esta última modalidad que mencionábamos,
en cuanto al tratamiento de la información en sí misma, en el proceso de la manipulación de esta información, se constituye el conocimiento autogenerado. Y no se trata de una mera copia, o sea, de copiar y pegar aquello que se va a buscar, ese contenido que se toma de la web, ya que el procedimiento se compone de búsqueda, selección, puesta a prueba, repetición o descarte, y si finalmente no se descarta, aplicar la estrategia de compartir eso que se busca. Entonces, para cerrar, de alguna manera podemos arriesgarnos a pensar que el aprendizaje de los saberes tecnosociales tiene un carácter colaborativo, es decir, son saberes que se construyen con otros a partir de aproximaciones colaborativas donde cada uno aporta sus propias habilidades tecnológicas para convertir un saber latente común en un saber colectivamente asimilado. Concluimos señalando que las modalidades que acabamos de ver, junto a los recursos con que se despliegan para alcanzar los aprendizajes, no provienen de la educación formal, sino muy por el contrario de la educación informal. No se te oye. No sé si querés agregar algo, Fer. Eso sería... No, me parece que está bien. Lo que en todo caso dejamos abierto para algún intercambio con los que estén y las que estén presentes, ¿no? Me parece, porque por ahí redundaría en cosas que estaría bueno que conversáramos. Sí, precisamente las presentaciones dan lugar a muchas preguntas y muchos comentarios. Y quisiera abrir un poco el espacio para estas preguntas. Solamente voy a contestar una de las preguntas que apareció en el charter sobre, que a lo mejor quiere contestar Alejandro, sobre la empresa Arbusta, que hubo alguien de Rosario que planteó que Arbusta toma nada más que recibidos de la UTN. Bueno, nosotros también hemos trabajado con Arbusta, investigado Arbusta, y de mi parte debo decir que Arbusta comenzó con un taller digital en la Juanita, en una organización, una ONG, con chicos vulnerables que tenían o secundaria o no habían alcanzado la secundaria. Así que eso es lo que sabemos nosotros desde Arbusta. Es posible, por supuesto, que también tiene ingenieros de la UTN, pero ha trabajado mucho con estos chicos. Pero a lo mejor Alejandro quiere agregar algo sobre Arbusta. Que responda Fer. Sí, gracias, Ale. Sí, no, porque Alejandro sabe que es el trabajo de mi tesis doctoral, la empresa Arbusta. La empresa Arbusta la conozco desde sus comienzos porque conozco a Federico Seneldín, que es el fundador, y la empresa Arbusta tiene entre sus empleados el 100% proveniente de, podríamos llamar, sectores vulnerables, muchos de los cuales no tienen terminado el colegio secundario, pero que tienen asimilado una especie de saber tecnosocial que los habilita a incorporarse a una empresa que presta servicios informáticos de primera línea, a nivel incluso internacional, con muy poco tiempo de entrenamiento, justamente por lo que tienen como base, que es un saber que muchas veces no tiene asimilado o incorporado conceptualmente, pero sí lo tienen incorporado en la práctica. Solamente falta ligar, en todo caso, los nombres de esos conceptos con lo que ellos practican. Eso por un lado. Por el otro, es una empresa que tiene base con la misma lógica organizativa en Montevideo, Medellín, Rosario y Buenos Aires. Y además es una empresa que
por el momento, digamos, ya que, digamos, tiende a una paulatina incorporación de estos cuadros operarios, digamos, u operativos, para incorporarlos a, digamos, al sector management, ¿no? Por el momento están en todo lo que sería el trabajo más de producción, no tanto en lo organizativo, pero sí empiezan a tener cada vez mayor acceso y participación en la organización de la empresa, porque eso es un poco lo que se han propuesto. Por el momento, digamos que quienes ocupan esos espacios organizativos o de conducción, todavía es gente que, digamos, tiene títulos terciarios, tiene trayectorias, etcétera, etcétera, pero no es óbice para que estos jóvenes vayan incorporándose. Eso es algo muy por arriba de lo que podría hablar, por supuesto, porque tengo una tesis doctoral escrita sobre eso. Bueno, muy bien. Bueno, yo abro la posibilidad de las preguntas. Las preguntas pueden venir por el chat, pero también pueden ser planteadas levantando la mano, y por ahí Sandra o los participantes pueden preguntarse entre sí. Sandra, antes de comenzar, le dijo a Alejandro: tengo un montón de preguntas para hacerte. Bueno, Sandra, serían bienvenidas algunas. No, eran preguntas de cuestiones más técnicas, Guillermina, que tenía para hacerle a Ale respecto de su texto, bueno, desde alguien que lo lee sin todo el conocimiento sobre el mundo de las plataformas, y eran más bien cuestiones técnicas. No me parece que sean como para plantear en este espacio. Está bien. Perdón. Bueno, ahí... Igual, déjeme hacer una nota al pie. Digo, ¿sí? En general, en la sociotécnica, nosotros tenemos en el campo del estudio social de la tecnología, siempre nos pasa que una cuestión técnica deriva en un tema estructural, ¿no? Digo, entender por qué WhatsApp es una porquería para la comunicación política implica saber muchas cosas técnicas. Como, por ejemplo, la diferencia entre WhatsApp y Twitter, ¿no? Que WhatsApp es una red de comunicación privada y Twitter es pública, ¿no? Entonces, cosas que parecen, comillas, técnicas, después terminan siendo estructurales a la teoría política, si querés. Bueno, entonces voy a mi pregunta técnica estructural. ¿Por qué ustedes plantean sobre el final que la plataformización es un imperativo en la formación futura de los docentes, en su incorporación como contenido escolar? No sé si estrictamente es así, pero digamos, me gustaría como si pudieran comentar un poquito más sobre eso que desarrollan sobre el final del artículo, ¿no? Que prácticamente plantean que hacia eso debe ir la formación. Sí. A ver, para responderlo fácil y sencillo, la plataformización de la educación es una dimensión más de la plataformización de la sociedad, de la economía, y de la política y de la cultura. Entonces, así como hoy para escuchar música, en vez de poner un disco de vinilo o un CD, tenemos que aprender a usar Spotify, y en definitiva, aprender a usar Spotify nos obliga, si somos muy exigentes, ¿no? Si somos melómanos de la música, a entender de formatos MP3, de calidad del sonido y de algoritmos que constantemente nos están vendiendo cierta música o cierta música no. E inclusive saber operar la colaboración en línea con otras personas que están escuchando música.
digo, porque Spotify es todo eso a la vez. Lo mismo pasa con aquellos saberes docentes básicos en relación a los primeros pasos que tiene hoy un docente en el profesorado. Digo, lo más difícil para un docente hoy es aprender a enseñar, en particular en las prácticas de lectura y escritura. Digo, es como el núcleo, ¿no? O sea, podemos abrir el abanico para otros saberes, y otras áreas curriculares, pero en definitiva, hoy podemos empezar por ahí para pensar, bueno, ¿cuál es la tecnología básica que usaba el docente? La tiza, el pizarrón, el cuaderno. Bueno, hoy los chicos, como explicó Fernando antes, aprenden o descubren la palabra escrita en la pantalla de 5 pulgadas del WhatsApp de su mamá. No importa la clase social. Inclusive antes de que empiecen a hablar. ¿Sí? Amamantando. O sea, cuando están tomando la teta, ahí ven que la mamá mete palabras en una pantallita brillante. Bueno, este tipo de problemas son los problemas que especialistas en didáctica de la lengua, digamos, en ciertas aproximaciones constructivistas al desarrollo de prácticas de lectura y escritura, han profundizado en los últimos años. No es que se necesita ser un experto en plataformas. Al contrario, digo, yo iría más por el lado de la didáctica de la lengua, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar que Marina Kriskowski, que hizo su doctorado, ¿no? En este tema, bueno, y que es discípula, ¿no? de Emilia Ferreiro, bueno, se ocupa de pensar cómo es el problema del pensamiento computacional en los procesos de búsqueda de información en Internet, pero también en los procesos de alfabetización. Entonces, ahí hay un ejemplo muy central, ¿sí? De ese proceso de plataformización de la educación. Eso, por supuesto, tiene como dos caras. Una cara que es, necesitamos que los docentes entiendan el ABC de todo eso para que mejoren sus prácticas docentes. O sea, esa es la parte más, si querés, pedagógica o didáctica, pero también necesitamos que lo entiendan desde el punto de vista curricular, porque eso, si uno lo va cruzando por cada uno de los campos curriculares, lo encuentra en la geografía, lo encuentra en la matemática, lo encuentra en la historia, lo encuentra en cada uno de los campos fundamentales. Y eso, en el debate, digamos, del pensamiento computacional aplicado, hoy es central. Hoy lo que se está discutiendo es eso, cómo el pensamiento computacional se introduce en la educación básica, en la secundaria, y cómo eso lo que hizo fue dar vuelta patas para arriba el currículum. La otra parte de esto es cómo las plataformas educativas van a ir evolucionando, porque gran parte de las plataformas de lectura y escritura, de aprendizaje de la lectura y escritura, han avanzado mucho en el inglés. O sea, hay plataformas de lectura y escritura en inglés con algoritmos, con inteligencia artificial y han ayudado muchísimo a bajar los ratios de fracaso escolar en relación a la comprensión lectora y a un montón de diferentes problemas que tienen los sistemas educativos hoy, pero en inglés. ¿Y en castellano qué pasa? Bueno, lo que nos pasa en el espacio iberoamericano es que no tenemos inversión pública o privada en el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje. Y eso tiene un efecto terrible, porque en definitiva, por más que capacitemos a nuestros docentes, no van a tener las herramientas para empoderarse y poder avanzar sobre ese campo. Ese es un debate que es muy importante darlo. Qué interesante. Sí, y quería agregar una cosita que
Además, digamos, no hay ninguna plataforma educativa que por sí sola pueda dar todas las respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un trabajo que hacer, que lo tienen que hacer también, tienen que saber hacerlo también los docentes y tienen que poder apropiárselo, ¿no? Que es un trabajo artesanal, de ir combinando diferentes plataformas en función del diseño y la estrategia pedagógica que el docente quiere implementar. Y en eso, bueno, tiene que haber como una apropiación del docente para poder hacer que las plataformas hagan lo que yo quiero que hagan, ¿no? Y no programar mi enseñanza en función de lo que hacen las plataformas, ¿sí? Que sería, digamos, la forma menos diestra de hacerlo. Sí, acá pregunta Navarro por la formatización. No es formatización, es plataformización. El concepto de plataformización. Lo que dice Jimé es muy importante. Muy importante. Digo, hay un problema en los especialistas de educación, digamos, los pedagogos en general, que es que tienen una idea acerca de la tecnología, y en particular las tecnologías digitales, de que las plataformas son como una continuación del software educativo, ¿no? Y el software educativo, ¿cómo era? Bueno, venía un disco, se instalaba en el disco rígido y funcionaba, ¿no? Y lo mismo pasa con las apps. O sea, esta cuestión de necesito aprender más apps, ¿no? Para estar bien en condiciones de dar clases digitales. A ver, las plataformas no son ni software educativo ni apps. Digo, las plataformas tienen una construcción sociotécnica muy compleja y en general no funcionan de a una, funcionan de a varias, lo que llamamos ecosistemas de plataformas. Entonces, esa combinación, hoy no se necesita ser programador para manejarlas. Al contrario, digo, no hay que ser un experto. Pero lo que sí hay que entender es cómo hacer la mejor curación, la mejor integración en cada institución, porque esto es como un traje a medida para cada institución. Entonces, los equipos directivos tienen que aprender a tomar decisiones en esos términos. Ahora, ¿esto es un problema de educación solo? No, esto es un problema de toda la sociedad. Digo, los ingenieros agrónomos también tienen el mismo problema, porque no saben de plataforma y de repente se plataformiza la agricultura. Y bueno, con Jimena, por ejemplo, también les damos cursos de ingenieros agrónomos. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En relación a esto que decía Alejandro, y hasta tanto desarrollemos las plataformas a nuestra medida, públicas, digo, está Internet, ahí hay un montón de recursos, hay un montón de plataformas, ¿no podemos avanzar en esa formación docente que necesitamos en función de las herramientas que hoy existen? Porque la sensación que tengo es que el tipo de formación que requiere el docente implica comprender el desplazamiento que le exige la cultura digital, y más allá de si tenemos las mejores plataformas, digo, lo que tenemos hoy no nos sirve para empezar a pensar un programa de formación que los acerque a esa aproximación al trabajo docente. Bueno, agrego otra pregunta. María Claudia Orsi está levantando la mano para hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. En el mismo sentido que planteaba Verónica, yo hice una experiencia híbrida en el uso de plataforma en un instituto de formación docente. De manera muy artesanal, hice en aquel momento los cursos de Conectar Igualdad para aprender a hacerlo, y justamente trabajábamos la semipresencialidad y era optativo. A mí lo que me preocupa es el formateo didáctico del contenido, porque en la presencialidad vos lo enseñás de una manera, con una intervención y con un vínculo que es totalmente diferente con los estudiantes. Digo, en relación a lo que planteaba Verónica,
hice una formación respecto a eso, pero es una tarea muy ardua. Entonces mi pregunta es, ¿quién hace la vigilancia del formato didáctico del contenido que se ofrece? Y si se han planteado qué pasa con los vínculos en estas circunstancias. Gracias. Bien. Hay Bueno, una pregunta. Sí, sí. perdón. Nada más Dale. repito esta pregunta, así después contestamos todos. De Claudia Paredes para todos, la plataformización acrecentó la brecha de la recodificación cultural y el proceso pedagógico. ¿Por qué en este andar a tropezones en la enseñanza, en la virtualidad, han quedado invisibilizados muchos estudiantes que no están en la virtualidad? Bueno, ahora sí, las preguntas para quien quiera responder. Se abren muchos temas, ¿no? Sí, yo voy a tratar de responder corto para no acaparar el conversatorio con estos temas de plataformas y voy a abrir también a los textos de mis compañeros para hacer las conexiones, para mostrar cómo hay una transversalidad en este dossier. Primero para Verónica, en realidad las plataformas para que se puedan trabajar hoy ya las tenemos, no es que tenemos que esperar, ¿no?, crear plataformas. Las plataformas están, por supuesto, en inglés hay muchas más posibilidades, están mucho más adelantados, como en todo el mundo digital, digamos, pero en todo caso es armar una agenda para el futuro. Ahora, en términos nuestros, lo que tenemos es una gran dificultad para usar lo que tenemos. No es y la verdad es que la dificultad no está en los docentes. Porque si fuera que los docentes tienen, digamos, una cuestión, digamos así, genética para aprender cultura digital, que muchos creen que existe, que lo tienen, bueno, podríamos discutir cómo hacer eso, pero en realidad el problema son los equipos directivos y son los equipos técnicos de los ministerios, ¿sí? Y en parte también los empresarios que quieren vender tecnología en todo caso. Digamos, que tengamos tecnologías y plataformas adecuadas para escuelas públicas y privadas no necesariamente requiere que las tecnologías que usemos sean, por ejemplo, de software de fuente abierta, ¿sí? Digo, la definición de que la tecnología se aplique a la educación pública, bueno, tranquilamente podría ser tecnologías que tienen algunas cosas de fuente abierta y algunas cosas, contratadas. El problema de fondo es que hoy lo que hemos visto durante la pandemia particularmente, pero lo podemos ver antes también durante Conectar Igualdad, es que habitualmente las decisiones tecnológicas no las toman pedagogos. Y eso es un problema, ¿sí? O sea, las decisiones tecnológicas las toman informáticos que no saben de escuela, no saben de docentes, no saben de pedagogía. Y al final, voy a decirlo mal y pronto, buen cristiano, hacen cagadas. Claro. Bueno, esto en los países desarrollados no sucede. En los países desarrollados, los que toman decisiones tecnológicas respecto al sistema educativo son pedagogos. O tecnopedagogos, como nos gusta decir a nosotros, cuando integran los dos saberes. Conclusión, necesitamos resolver ese problema. Digo, que está en la parte de arriba del sistema, ¿no? En el funcionarios, equipos directivos. Y voy a lo que preguntó María Claudia. El problema, María Claudia, es que cuando vos tomaste el curso de Conectar Igualdad, no había en el dispositivo de Conectar Igualdad, o no se preveía en el dispositivo de Conectar Igualdad, el problema de la pandemia. Digo, el dispositivo de Conectar Igualdad no estaba pensado para que se usen plataformas. Es más, me arriesgaría a decir que al principio de la pandemia,
El mismo Ministerio de Educación Nacional, cuando planteó que la respuesta era los cuadernillos y el portal y, bueno, la TV pública y qué sé yo, nunca habló de plataformas. Recién hablaron de plataformas hace un mes cuando lanzaron Juana Manso. Y así todo, el problema es que la respuesta no es nacional. La respuesta que tiene que dar el sistema educativo es federal. Cada Ministerio de Educación provincial tiene que decir qué plataforma van a usar sus docentes. Y eso, como digo, ahora que nosotros, por ejemplo, con Jimena estamos dando un curso en Chubut, nos encontramos con problemas, porque finalmente cuando preguntamos por qué los docentes no tienen tal cosa para dar clase, y nosotros les estamos enseñando, y de un personaje en sistemas de Chubut nos dice, no, en realidad nosotros tomamos la decisión por seguridad, para que no haya pornografía en un aula, para decir algo. Anulamos esa función, pero no pueden dar clases. Les cortaron la posibilidad de hacer rúbricas, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de problemas existen. Ahora, el problema que existe en la formación docente es que muchas veces se forma a los docentes sin cambiar el paradigma. Y ahí voy a conectar con lo de Sandra y con lo de Fernando. Digo, las plataformas tienen sentido usarlas antes de la pandemia cuando se plantea un escenario sólido de innovación educativa. Por ejemplo, el de los jesuitas de Cataluña o Planea, bueno, cuestiones en donde se rompe la espacio-temporalidad del aula y se necesita la plataforma para generar otro tipo de vínculos docente-alumno. Entonces, ahí sí, digo, se juntan las dos cosas, se junta la pedagogía con la tecnología. Entonces el docente que solo aprende a usar tecnología, pero mantiene el espacio-temporalidad del aula sin tocar, ¿no? Como era en Conectar Igualdad, bueno, se siente perdido cuando llega la pandemia, porque en realidad no estaba preparado. Eso es una parte. Ahora hago contacto con Fernando. Uno de los problemas de, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, que es muchas de las innovaciones que hacen los jesuitas y otros, es el aprendizaje dentro de un contexto de autonomía de los chicos, ¿sí? Que es uno de los grandes desafíos cuando se usan plataformas asincrónicas. ¿Qué quiere decir asincrónicas? Que no son Zoom o que no son Google Meet. Es decir, plataformas en donde la conexión es asincrónica pero instantánea, es decir, constantemente estamos como en un chat conectados a través de espacios grupales o espacios colectivos. Y ahí, por ejemplo, Google Classroom no está preparado para eso y mucho menos Moodle. Para eso se necesitan otras plataformas nuevas que hoy están explotando, porque la pandemia hizo explotar muchas cosas, que tienen que ver con el trabajo colaborativo en línea, que los chicos de Arbusta aprenden a usar en el lugar de trabajo, porque una de las plataformas más usadas, que es Slack, es nativa de los que aprenden a programar, ¿no? Entonces, Slack, bueno, hay muchas plataformas de colaboración, pero ese tipo de cambios implican un tipo de saber tecnosocial, como dice Fernando, en el cual hay un cambio en las prioridades de los contenidos que los chicos tienen que aprender para manejarse en esos entornos, para decirlo en términos pedagógicos. Y esto está muy presente en lo que es la didáctica de la programación. Es que la prioridad de la abstracción ya no es una regla. Es decir, el saber del pensamiento concreto está en igualdad de condiciones con el pensamiento abstracto. Y no se puede priorizar uno a otro. En realidad, hay que partir desde ese terreno sólido del pensamiento concreto para luego ir construyendo el pensamiento abstracto. Y eso no se da en primer grado o en el nivel inicial. O sea, no estamos hablando de la perspectiva constructivista de los primeros años, no. Estamos hablando de chicos de secundaria, ¿sí? Entonces, esto fue así por la aparición de este nuevo saber fundamental que es el pensamiento computacional, que reestructura todos los saberes. O sea, es como agarrar todos los saberes fundamentales, meterlos en una licuadora y
volver a rearmar, digamos, las prioridades didácticas, las prioridades de la pedagogía. Bueno. Qué bueno. Alejandro, porque en realidad es romper con una división que hizo la modernidad en los saberes, ¿no? Los saberes concretos y los saberes abstractos. Es súper interesante para pensar. Sí, pero bueno, además yo leyendo el artículo de Sandra, también lo que pensaba es que también hay un riesgo de que todas estas innovaciones, ¿no es cierto?, estos usos de plataformas que se están generando ahora y que están, digamos, irrumpieron también mucho con la pandemia, que sean procesados por el sistema educativo para generar prácticas tradicionales, ¿no? Y eso perfectamente podría pasar, y digamos, si los docentes no pueden hacer este vínculo entre nuevas prácticas, nuevas pedagogías con el uso de estas plataformas, bueno, en realidad va a ser lo mismo en envase nuevo de alguna manera, ¿no? Sí, yo pensaba cuando los escuchaba, pero ese riesgo siempre está presente, ¿no? En tanto y en cuanto no haya como convicciones y una comprensión de la pedagogía profunda, ¿no?, que hay detrás de estas propuestas, siempre es posible caer en una fetichización, ¿no?, donde se supone que, bueno, que es el recurso, ese recurso tecnológico lo que salva, el gran salvador, cuando en efecto, en realidad, digamos, la pedagogía y las decisiones didácticas que hay ahí tienen un peso y tienen una relevancia para acompañar esa incorporación de tecnología de modo que sea sustantiva, ¿no? Como ustedes lo están señalando. Me parecía muy esclarecedor este lugar de la curaduría que ustedes estaban planteando, ¿no? Como hay una necesidad, bueno, y ahí justamente está como el costado, bueno, creativo, ¿no? Y el saber pedagógico puesto en juego, ¿no? La herramienta per se no es que te va a enseñar nada, ¿no? Te da una serie de condiciones de posibilidad para explotarla. Sí, igual hay una cuestión de la construcción de estas plataformas, de estos ecosistemas, que es que hay que tener cuidado respecto de cuáles son las opciones que tenemos. Digo, creo que Verónica decía, bueno, si no tenemos las plataformas, usemos lo que tenemos, ¿sí? Para mí ese es la peor de las soluciones, porque en realidad usar lo que tenemos es apelar a herramientas que nos restringen las opciones, ¿sí? O sea, cuando usamos WhatsApp para enseñar, o cuando usamos el email para enseñar, estamos, no sé, para hacer una metáfora, tratando de armar una huerta con un escarbadiente, ¿no? Entonces, en términos de, digamos, de una visión crítica de la educación, finalmente, digamos, nos lleva a repetir la pedagogía tradicional y las plataformas de enseñanza, las plataformas de aprendizaje en general tienen una construcción, una concepción pedagógica muy profunda. Digo, Moodle nació desde una perspectiva constructivista, por ejemplo. Y luego, cuando vemos la evolución de Google Classroom, lo que hizo fue copiar a Moodle, ¿sí? Al costado de eso tenemos otras plataformas que han intentado hacer las grandes empresas de tecnología, que copiaron otras perspectivas tecnológicas y no les ha ido bien, ¿sí? Y otras que les ha ido bien, solo, por ejemplo, machean con las culturas didácticas de países como Estados Unidos. Entonces, luego, cuando son adoptadas localmente, digo, no, sin dar nombres, por ejemplo, la plataforma Canvas, que tecnológicamente es la más avanzada, viene con una carga didáctica fuerte de ciertas tradiciones norteamericanas que no son muy posibles de implementar en nuestro espacio cultural. Entonces,
En ese sentido, la curaduría tiene que ver con entender no solamente el problema del macheo didáctico pedagógico, sino también pensar cuál es el currículum que uno quiere desarrollar dentro de esas plataformas. Y en ese sentido, a mí siempre me gusta poner sobre la mesa algunas cuestiones respecto de la marca moderna o, digamos, iluminista que tiene la escuela en países periféricos como la Argentina. Digo, en la Argentina, nosotros durante los 90 hemos desarmado el dispositivo de la escuela técnica y no lo hemos reemplazado con nada. ¿Sí? Y eso, lo que terminó pasando, por lo menos en el nivel de la escuela secundaria, es una destecnificación de cierto espacio de la escuela secundaria. Y eso, en países que se han insertado exitosamente en la sociedad informacional, como decía Fernando, no ha sucedido. Digo, el caso, por supuesto, que siempre traemos, no desde la educación, sino desde la teoría de la sociedad red, desde Castells, es Finlandia. Finlandia es un país que, además de todas las cosas que sabemos, de toda su excelencia en formación docente y demás, el 50% de las escuelas secundarias son técnicas y son informacionales, no son industriales. Entonces, y además usan todas Moodle porque lo inventaron casi ahí, no lo inventaron ahí, pero digo, es el país que inventó el software libre, el software abierto, ¿no? Finlandia. Entonces, hay una relación entre el desarrollo informacional, ¿no? Cuyo país más avanzado de Finlandia, y el cambio educativo, ¿sí? Y tiene que ver con el currículum también. Bien. Bueno, Fernando, ¿tenés algo para agregar? Sí, digamos, me parece interesantísimo la manera de presentar el tema de Alejandro, ¿no? Porque está hablando de algo que a todas luces evidencia esa especie de desacompasamiento que hablábamos al principio nosotros, ¿no? Digamos, como algo que, digamos, se ha retrasado respecto de una sociedad que ha asimilado ya una racionalidad diferente, más allá de que las instituciones la hayan aplicado o no, o la hayan asimilado o no, porque se da en la lógica con la que se construye la subjetividad a partir de una identidad que ya no es una identidad monolítica cartesiana, sino de una subjetividad que se expresa de diversas maneras, con diversas identidades, que juega con un mundo que, digamos, tiene adquirido y asimilado eso en términos culturales, pero no en términos institucionales y no en términos teóricos, porque mucho de lo que está diciendo Alejandro, lo que pone en evidencia es el retraso también de la teoría social para dar cuenta de lo que está pasando en la actualidad. Digamos, para dar cuenta de lo que está pasando, digamos, explicando con herramientas viejas una problemática nueva. Entonces, digamos, las dificultades concretas que tiene de, digamos, no solamente de dar cuenta, sino por consiguiente de interactuar y de, digamos, empezar a darle una dimensión institucional, política, comunicacional a una realidad social que ya está instalada. Más allá de que se la haya asimilado en términos institucionales o no. Y con respecto a eso, un último detalle que me parece interesante, digamos, y que es lo que decía Alejandro también, de alguna manera, porque creo que los tres trabajos se relacionan, esa es la riqueza que me parece que tiene este dossier, ¿no? Porque, digamos, todo el tiempo atraviesa las problemáticas planteadas en los tres trabajos. Y me parece que hay algo, digamos, que yo lo he trabajado en otro artículo, pero que está presente en este, que es la aceptación de los saberes tecnosociales
como un objeto cultural al sentido que lo planteaba Emilia Ferreiro. Como un objeto cultural que, digamos, se adquiere por de diversas maneras, y que yo lo trabajaba en un artículo que publiqué en la revista BESC de la Universidad de Córdoba a mediados del año pasado, donde contaba el caso de Margarita, una chica que estaba todo el tiempo haciendo magias con su celular, y su abuelo le preguntaba cómo era que había aprendido eso, y ella le dice, qué sé yo, dice, es como si me preguntaras, no, la verdad que no sé qué decirte, abuelo, es como si me preguntaras cómo aprendí a hablar, aprendí con otros. Entonces, esa es la más clara y contundente evidencia de que es un objeto cultural que ha sido, digamos, incorporado, con el cual tenemos todo el tiempo relación, con el cual todo el tiempo tenemos estrategias de uso, aplicación y al mismo tiempo de la posibilidad de utilizarlo aún en las exigencias que tiene la escuela, pero que la escuela no sea noticia de esto, porque no lo incorpora. Entonces, digamos, en este sentido, me parece que esta especie, llamémosla de una manera más o menos elocuente, y para identificarlo, creo que podría ser bastante más elaborado como concepto, pero digamos, esta especie de alfabetización digital es absolutamente prioritaria y necesaria para poder, digamos, empezar a interactuar con el mundo de la plataformización. Porque, digamos, no está aplicado nada más que a la escuela. Como dice Alejandro, está aplicado al campo, está aplicado a la industria 4.0, está aplicado a los juegos, está aplicado a todo. Entonces, digamos, forma parte de una plataformización de la sociedad. Y está bueno, muy interesante, a mí me parece, digamos, por eso lo rescato y lo recomiendo todo el tiempo, los trabajos que en este caso hicieron Alejandro y Ana Laura, por el modo en que, digamos, hicieron una posibilidad de algo no instrumental, sino, digamos, basado en la evidencia necesaria de entender cómo funciona la plataformización. Bueno, gracias. Bueno, estamos sobre la hora, así que tenemos que cerrar. Realmente yo quiero primero agradecerles a todos los expositores y por el aporte al dossier, pero también por la exposición de hoy, a todos los presentes. Y quiero decirles que, como ya dije al principio, el objetivo del dossier es poner a discusión temas que nos parecen importantes para pensar la educación. Este dossier y este conversatorio fundamentalmente es como que abre una puerta, abre al mundo de la educación una discusión que está poco presente. Ojalá podamos ser parte de aquellos que son capaces o hacen un esfuerzo o aportan a abrir una puerta que es necesaria abrirla y permitir que esto integre la propuesta educativa. Así que me parece que es un aporte para pensar la educación. Y así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, a los que concurrieron a escuchar y a los que hicieron el esfuerzo de producir un artículo para el dossier y después estar aquí para enriquecernos con sus palabras. Quiero decirles que yo leí todos los artículos detenidamente y que hoy ustedes agregaron un montón de cosas a esos artículos. Así que ojalá la gente, no solamente los que están hoy presentes, sino también por YouTube, puedan escuchar
escucharlos porque realmente fue muy rico, muy interesante. Y yo ya tengo una lista de los que les voy a mandar el conversatorio, ya sea porque escucho sus comentarios como padres y me da terror, los padres que no saben cómo enderezar a sus hijos, porque sus hijos se les escapan por el ultramundo, o docentes. Así que muchas gracias a todos y nos volveremos a ver. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Guille. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos. Chao a todos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, chao.